Y ahí va, lunes 25 de noviembre arranca una semana muy intensa y cargada en el Congreso de la Nación, con algunas discusiones bien sensibles para el futuro de la Argentina. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con la Corte Suprema? ¿Se vienen nuevos jueces por decreto o no? Bueno, también tema deuda, tema paso, de todo un poco. Pero la gran noticia de estas horas es Uruguay, el triunfo de Yamandu Orsi y un Milei que queda aislado al menos en la región, ¿no? Con Lula en Brasil, Yamandu Orsi en Uruguay, Boric en Chile. Ahora con Ori vamos a repasar las últimas novedades de las elecciones en Uruguay y por supuesto también todo lo que tiene que ver con la crisis de Milei. Los últimos datos, la caída del consumo, no recupera. Se fue Moyano de la CGT, atención. Del otro sector de la CGT, Andrés Rodríguez y compañía salieron a decir en las últimas horas que vaya nomás, no hay clima para hacer un paro, no estamos en esa. Se parte, no necesariamente la CGT, pero sí la estrategia del mundo sindical. Cristina de gira se mueve como candidata, estuvo este fin de semana en Rosario, dejó algunos títulos también. Y por supuesto, las novedades a las que ustedes le van a ir dejando like y comentario. Mientras tanto, les recordamos, amigos, última semana para adquirir su entrada para Una Obra Maldita. El próximo domingo, última función del año, 22 horas. No hay más, y se termina. Última función del año, fiesta de fin de año de Maldita Suerte, agotada la función de las 20 horas. Sí. Nos queda una a las 22, nueva y última función. Se van las entradas, últimas entradas, ahí tienen el QR. En nuestras redes, @malditasuertefm también tienen el link para sacar la entrada. En passline.com, amigos, amigas, últimas entradas, última función del año. No se piensen que van a ir ahí a ver un programa de radio. No. Dramaturgia. No. Le estamos poniendo todo. Risas, emoción, coreos, disfraces, personajes, actuaciones descomunales. Descomunales, la verdad que hay que decirlo. El éxito teatral del año, sin exagerar. Sí, todavía mucha gente no nos descubrió, pero cuando nos descubran, los críticos de teatro y para esa arriba, gente, ya se van a dar cuenta. Explota. Ya les va a llegar. Este domingo es el próximo domingo, 1 de diciembre, 22 horas, última función del año de Una Obra Maldita en el Palacio del Victorial, ahí en San Telmo. Entradas a la venta en passline.com y si no en nuestras redes, @malditasuertefm. Bueno, amigos, nos metemos ahora sí en el resumen. Uruguay nomás. ¿Qué pasó en Uruguay? Uruguay nomás. La República Oriental del Uruguay decidió y el nuevo presidente será Yamandu Orsi y su vicepresidenta Carolina Cose. El Frente Amplio vuelve al poder, esta vez de la mano del exintendente de Canelones, apadrinado por Pepe Mujica, que pese a su condición, ¿no?, a su salud, le puso el cuerpo a esta campaña. Mucho, estuvo muy comprometido. Sin lugar a dudas logró traccionar votos. Sí. Le propongo que escuchemos un fragmento del discurso que dio Yamandu Orsi anoche. Más de una vez sufrimos derrota. La que no podemos sufrir jamás es aquella que coarta las libertades, la que suspende la democracia. Esa es la que nunca podemos aceptar. Y la que pretende llevarse puestos los partidos políticos. Larga vida a los partidos políticos del Uruguay. Larga vida a nuestro sistema republicano democrático. Bueno, sí que hay una sensación de que en Uruguay ganó la política, ¿no? No hay futuro si le ponemos un muro a las ideas, dijo Orsi, que prometió ser el presidente del diálogo nacional y también del crecimiento nacional. Recordemos que Orsi se impuso primero en la interna del Frente Amplio, esto fue en junio pasado, después ganó en la primera vuelta de las elecciones presidenciales con el 44% de los votos y ahora en el balotaje con cerca del 50% de los votos, el 49,8% para ser preciso, frente al 45,8% de Álvaro Delgado, que fue... 50-45 entonces, termina. Exactamente. En el marco de esta campaña, Delgado fue el candidato por el Partido Nacional, o sea, quien representó a la alianza gobernante de centro-derecho. Bueno, centro-derecha, perdón. Delgado le habló él también a sus militantes desde la sede del Partido Nacional. Yo quiero agradecerles en primer lugar en un discurso en el cual le voy a hablar con el corazón. Quizás de los discursos más difíciles que voy a tener que hacer en mi vida. Pero
Como en la vida política siempre pasa, uno tiene que bueno, no es el fragmento que les quería compartir, pero les voy a contar yo. Sin complejo de culpa podemos felicitar a quien ganó, quien tuvo la preferencia y hacerlo con sinceridad y de corazón, con desprendimiento y con un sentido muy republicano. Fíjense cómo ambos mandatarios, ambos dirigentes decidieron, ¿no? Poner realmente el ojo y hacer énfasis en el carácter democrático de estas elecciones. En la vida política, dijo Álvaro Delgado, las elecciones se ganan y se pierden. Una cosa es perder las elecciones y otra es ser derrotado. Nosotros no estamos derrotados. Delgado felicitó enseguida a Yamandu Orsi por su victoria, que no está mal decirlo y destacarlo en el contexto que todos vivimos a nivel regional e internacional, claro. ¿no? Sí, totalmente. Al igual que Luis Lacalle Pou, el presidente todavía en funciones, que no tardó en llamar al presidente electo. Una noticia que quedó reflejada y lo traje como perlita por la derecha diario de la siguiente manera. El tibio Lacalle Pou. El tibio Lacalle Pou le dicen. Llamó al comunista Yamandu Orsi para felicitarlo por su victoria en la elección. Bueno, ¿qué dice? Ayer oía, hablando de la derecha diario, a varios de estos comunicadores libertarios empezar a buscar un Milei en Uruguay, ¿no? ¿Quién para un Milei en Uruguay de acá a 5 años y empezar a darle bomba? Dicen, ¿no? Sí. Bueno, sí, mucha suerte. Y eso de decir que quien, digamos, juega la democracia, respecta las reglas, es un tibio. Esa también es la construcción del relato desde el campo mileísta, la derecha radical, etcétera. Sí. Hay como igual una idea, lo hemos charlado acá un poco en serio, un poco en joda con el uruguayo, de que todo lo que pasa en Uruguay para los argentinos es tibio, no importa qué, ¿no? Porque es otra forma, otra intensidad que le meten a las cosas y a la política y a la discusión, ¿no? Comparado con la Argentina, que es un griterío de locos, y todos son tibios. No, y aparte, bueno, también los parámetros que usa, digamos, este tipo de medio de la derecha diario, había otro que decía, ganó el comunista así en mayúscula, decía, y se vuelve la extrema izquierda al poder. Claro, digamos, basta con ver un segundo el discurso de Orsi para darte cuenta que no es extrema ni izquierda. No se lejos viene de ser comunista, ¿no? No se viene ninguna revolución, ¿no? Claro, Álvaro Delgado habló del nacimiento, eso sí me pareció interesante, un nuevo tiempo donde nadie tiene mayoría, dijo él. También dijo que la coalición, que él mismo integra, ¿no? Esa coalición republicana había llegado para quedarse, ¿no? Diciendo, acá vamos a estar jugando. Perdimos las elecciones, pero vamos a estar jugando. Hablando de quién tiene o no mayoría, me parece interesante tomar en cuenta que Yamandu Orsi va a gobernar con mayoría en el Senado y sin mayoría en diputados, ¿no? Va a tener que ser un presidente de acuerdos. Están en una situación casi de empate en la Cámara de Diputados, entonces va a tener que ser ese presidente de acuerdo para llevar adelante, si es que quiere, su agenda parlamentaria. De hecho, hizo campaña él mismo diciendo que la esencia de la política son los acuerdos. Bueno, ahí va. Quedará por ver con quién esos acuerdos. Los sondeos apuntaban a un escenario de casi paridad con una mínima ventaja para Yamandu Orsi dentro del margen incluso de error técnico. Pero se ve que las y los uruguayos se inclinaron finalmente por el hombre del cambio seguro. Cambio seguro, esa fue la idea fuerza, uno de los lemas de la campaña Frente Amplista, ¿no? Ganó en las urnas la idea de un Estado garante de estabilidad económica, macroeconómica, un Estado garante de mayor inclusión social y también de más seguridad, ¿no? Sabiendo que la seguridad y la economía fueron los temas clave de esta campaña, ya que tienen desafíos en ambas materias. ¿Ganó frente a qué? Frente a la continuidad. Lo que desde la campaña de Álvaro Delgado llamaron el segundo piso de las transformaciones, en la referencia a los cambios iniciados por Lacalle Pou, cuya popularidad muy alta, porque es un presidente que se va con mucho apoyo popular, no se trasladó en ese mismo volumen a Delgado, algo que ya
ya habíamos comentado, que se venía olfateando y que efectivamente se pudo confirmar y verificar en las urnas. Hablemos un poco de la reacción en el barrio. Esto es muy interesante porque lo ubica a Milei en un lugar de minoría total en la región, ¿no? Por eso hay que empezar a ver las reacciones que ahora nos va a mostrar Ori, porque tenés Lula en Brasil, Boric en Chile, Yamandú en Uruguay, pero si mirás para más arriba también, tenés Sheinbaum en México, Petro en Colombia, Bolivia con sus internas y demás, pero también alejado del ideario libertario de Milei. Un Milei que siempre se muestra como referente del faro a nivel mundial y por lo menos en la región está bastante solo en comparación con los signos políticos de los gobiernos que rodean a la Argentina. En mi opinión hay dos lecturas posibles de esto. Vamos a ver, la noticia entonces fue recibido con muchísimo entusiasmo en la región. Desde México, efectivamente, lo acabas de decir, con Claudia Sheinbaum, que salió rápidamente a celebrar esa victoria. Desde Colombia, con Gustavo Petro, lo dijiste también, Gabriel Boric. En Brasil, Lula, acá nos detenemos, felicitó a su amigo, además de, por supuesto, felicitar a Yamandú Orsi, felicitó a su amigo Pepe Mujica. Claro. Dijo, esta es una victoria para toda América Latina y el Caribe. Así lo destacó el presidente de Brasil, que hizo mención también al trabajo conjunto de ambos países en el marco del Mercosur. Lula se encontraba un poquito solito, ¿no? Y ahí vuelve a tener un aliado, un socio, que es para toda la región y para todos los progresismos de la región, pero que es también para ese trabajo muy concreto, esa alianza muy concreta, que es el Mercosur. Desde la Argentina también reaccionaron, por supuesto, un ejemplo infaltable es el de Cristina, ¿no? Que también le mandó un fuerte abrazo a Pepe Mujica y a Lucía. Claro. No solo ejemplos de militancia nacional, popular y democrática, dijo Cristina, sino también de perseverancia y resiliencia. Fuerza, Pepe, le dijo Cristina, estamos muy felices, te merecías ese triunfo. Y también salió a reaccionar la Cancillería, ¿no? Argentina, en un mensaje que fue publicado, compartido por Javier Milei en su cuenta. Ahí ya no sé si es que Milei volvió más pragmático de su cara a cara con Xi Jinping y de repente está pensando, bueno, como país... Es una formalidad, ¿no? Claro. Sí, pero bueno, hay formalidades a veces que se pasó, ¿no? De alto. Entonces, en este caso, o tal vez nos enteremos en el transcurso del día que hay cambio de figuritas en algún lugar de la Cancillería. Pero bueno, lo volvió a publicar felicitando, como corresponde, esa victoria democrática. Lo decías vos, Mati, es una buena noticia para los progresismos en la región. La lectura más optimista es la que hiciste vos. Hay mucha gente que piensa que la patria grande está a la vuelta de la esquina y claramente hay vientos a favor, hay cambios que se están dando. También hay una otra lectura que no va en contra, simplemente es más matizada, más mesurada, que dice, bueno, la derecha radical no le resulta tan fácil llegar a ser gobierno, mantenerse incluso en el poder. Jair Bolsonaro, por ejemplo, no pudo renovar, ¿no? la presidencia, su mandato en el planato. Pero los distintos, los raritos, los nuevos, los outsiders que coquetean cuando no son totalmente parte de la derecha radical, coquetean con esas ideas, bueno, fueron tomando mucho volumen. Y hay un clima enrarecido en la región. Intentaron asesinar a Cristina, intentaron asesinar, nos enterábamos la semana pasada, a Lula, además de tener ya pruebas bastante contundentes de la participación de Jair Bolsonaro en el golpe de Estado. Petro mismo está denunciando un golpe de Estado. Gabriel Boric tiene cierta dificultad. Ganó frente a un Kast que venía muy empoderado, pero ahora no estaría logrando el apoyo popular que necesitaba. Entonces, me parece que una conclusión posible, que no excluye a ninguna lectura, que abarca a todas, es decir, que América Latina sigue siendo un territorio en disputa. Por supuesto, siempre lo fue y lo seguirá siendo. Yo lo que digo es que, más allá de los climas de época, los que gobiernan son los presidentes, ¿no? Y las decisiones que toman los estados, las toman las personas que están a cargo de los estados, y es en ese sentido que vos mirás el club de la región y la forma de Milei de entender más allá de la política en su país, ¿no? Sino lo regional, lo deja aislado de los vecinos. Después, por supuesto, Milei tiene una extraordinaria relación
y a profundizar y un seguidismo total y absoluto de lo que mande Estados Unidos. Entonces, Sí. por lo tanto, supongo que a él personalmente le importará muy poco lo que pase alrededor. Ahora, regionalmente... No, por supuesto, sobre el todo mapa que está cambiando. esta idea de que las derechas avanzan y se comen todo y van por todo y qué sé yo, acá por lo menos sigue encontrando en elecciones obstáculos para hacerse cargo de los destinos de las patrias que nos Sí, rodean. no hay un monopolio Claro. como lo quieren decir algunos de la derecha radical, no es así. Efectivamente hay vientos a favor y los progresismos están en un momento de resistencia y un momento también de ocupar lugares de poder y tenés Claro. toda la razón del mundo cuando decís que los presidentes son aquellos que gobiernan. Y al mismo tiempo esto lo tenemos que poner en ese contexto más general de un continente, porque incluso ahí podríamos traer a Estados Unidos, un continente donde esas formas de ver el mundo y de pensar la sociedad están todavía en disputa. Es un punto a favor. También hay que decir que Uruguay no es exactamente parámetro de todo lo que sucede No, en por la supuesto. región, porque Es casi una excepción, ¿no? Porque es como una tranquilidad democrática, en una suerte de isla, digamos, aunque también le están llegando los coletazos Claro. de esas convulsiones que se viven, es dentro de todo una isla. Sí, el caso de Uruguay es muy particular, por eso decíamos, no es comparable con ninguno de los otros países de la región, mucho menos con nosotros, con la intensidad que estamos atravesando políticamente las cosas, las disputas, las tensiones. Vos mirás a Uruguay y decís, ahí no hay discusiones, ¿no? Hasta para ellos les pareció que era como demasiado tranquilo. Claro, en los términos uruguayos de las cosas, ¿no? Pero bueno, en definitiva es una elección relevante de todas formas para Sí, la región obvio, lo siempre. es. Y bueno, finalmente la derecha encontró en Uruguay, en principio, un obstáculo para mantenerse en el poder y por supuesto que eso no ubica a la Argentina en una situación distinta a la que estamos, ¿no? Nosotros nos gobierna Milei y ya sabemos lo que eso significa y por eso nos metemos ahora en la actualidad argentina. Se viene una semana intensa en el Congreso, la oposición busca derogar el DNU del canje de deuda que le permitiría a Caputo tomarla toda como a él le gusta, en las condiciones que a él le gusta. Y el oficialismo, por otro lado, dice querer intentar avanzar en el presupuesto 2025. Para eso habrá diálogo con los gobernadores. El cierre del periodo de sesiones ordinarias llega con una Cámara de Diputados marcada por la intensidad de cómo se viven las cosas en la Argentina. De eso de lo que hablábamos. Casi una sesión por día es lo que puede llegar a suceder por los próximos 3 días en diputados, una rareza. El gobierno se reúne hoy con gobernadores para intentar destrabar o no. Veremos cuál es el interés del gobierno, que parece más dispuesto Milei a quedarse sin presupuesto para seguir gobernando y asignando partidas por decreto. Y en paralelo, los diputados del PRO van por la revancha con el tratamiento del proyecto de ficha limpia, básicamente de proscripción de Cristina Kirchner. Es en definitiva el proyecto que intentará avanzar o no, pero que propone básicamente que personas condenadas en segunda instancia no puedan acceder a cargos públicos. Sí. Y que se llamen Cristina Fernández que de tengan Kirchner. hijos que se llamen Máximo y Florencia. Es como muy específica, pero Sí, bueno. no, a mí me para pareció. cualquiera, para cualquiera que Para cumpla- cualquiera que haya nacido en La Plata, en Tolosa, y bueno. Cada vez más específica. Hincha de Gimnasia de La Plata. Bueno, en fin. Que Arracha ha recibido un título de abogado. Pero ojo, porque la semana pasada no consiguió la oposición los números necesarios. Hubo ahí también un movimiento que muchos advirtieron por parte incluso de la Libertad Avanza, de no sentarse. Así que bueno, especulaciones miles al respecto. Pasado mañana va Guillermo Francos al Senado. Va a ser el primer encuentro entre el jefe de gabinete y la vice Villarroel, después de la tensión que se generó en la última semana por las declaraciones de Milei, que básicamente la asoció a la casta y dijo que está fuera del gobierno de alguna forma. Bueno, sobre el presupuesto, el jefe de gabinete Guillermo Franco salió a decir que si se insiste en modificar la propuesta enviada, es decir, presupuesto que estableció el gobierno, va a ser difícil que estemos de acuerdo. Es decir, al pedo se sientan a negociar y a dialogar. Sí, mirá, yo esto no lo puedo modificar, ¿qué podemos dialogar? Y bueno, nada, lo que no vamos a aceptar es permitir modificaciones que tengan un impacto negativo y que hagan que se pierda el equilibrio fiscal, dijo Francos, presionando a los gobernadores que aparentemente se reúnen hoy a la tarde, o por lo menos lo que vienen pidiendo los de Juntos por el Cambio. Básicamente son los gobernadores que tienen alguna intención de ser más dialoguistas, mimosos y tener algún tipo de acercamiento con el gobierno, que dicen, mirá, yo te banco, te doy algunos diputaditos, algunos senadorcitos, pero yo a cambio necesito unas obras públicas, unos fondos discrecionales. Fonditos. Pero
dicen los gobernadores a Milei, yo necesito que vos lo dejes escrito en algún lado, porque a vos por ahí un día se te agarra la inestabilidad. La chiripiorca. Claro, te agarra divergente, te pones divergente. Como el propio Milei dijo, sí, ¿no? Un día me agarran inestable y bueno, entonces ¿a dónde van a parar todas esas obras públicas? Por eso es que quieren que lo pasen a papel. Veremos si esta semana lo logran o no. Otra discusión que se viene intensa en este fin de año es la Corte Suprema de Justicia y su conformación. Sí. Habló sobre esto también Guillermo Francos y admitió este domingo algo de lo que se venía hablando, que es que el gobierno de Milei estaría dispuesto, o al menos analiza la posibilidad de designar por decreto los integrantes que faltan en la Corte Suprema. Y los dos que ya propuso. Manuel García Mansilla, que es como el que no conoce nadie, pero está ahí. Y Ariel Lijo, que es como la representación más gráfica de lo que es Comodoro Pi en el Poder Judicial. O sea, si vos decís Comodoro Pi, dame un tipo que sea Comodoro Pi el Poder Judicial. Todo eso de lo que durante muchos años se vino hablando, el partido judicial, la casta judicial, ponerle lo que quieras. Si hay alguien que lo representa a la perfección, es Ariel Lijo. Y los movimientos de la oposición para bancar o no la postulación del Lijo. Hay novedades al respecto. Pero anoche, en el programa de Majul en La Nación Más, Francos reconoció entonces esta posibilidad y cita ejemplos de jueces nombrados por decreto en la Corte. Y si no aprueba el Senado, ustedes van a nombrar a García Mansilla y al Lijo en comisión, transitoriamente, por un año, provisoriamente. ¿Me lo aclara? Y obviamente son muy importantes las palabras acá, porque entiendo que debe estar dentro de lo que especifica la ley y las normas. Es una decisión que tomará el presidente de la República, yo no lo puedo adelantar, el presidente decidirá. En la historia argentina hay muchos casos de miembros de la Corte. De miembros de la Corte. Ha habido casos de miembros de la Corte designados por decreto cuando comenzaron gobiernos democráticos después de gobiernos militares. Hay un caso muy notable de un miembro de la Corte al que le tomó juramento el presidente Perón porque no se lo quería tomar la propia Corte. O sea, hay casos en la historia distintos. Yo no puedo decir hoy cuál va a ser la decisión del presidente sobre esto, pero yo planteaba el otro día a un colega suyo, Luis, que ¿qué pasa si de golpe renuncian los ministros de la Corte? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Renuncian todos los ministros de la pasaría? Corte. Hay conjueces, vencidos creo los conjueces todos, ¿no? Pero digamos, podría haber conjueces, los conjueces también tienen que ser aprobados por el Senado. Y bueno, digamos, supongamos que la Corte queda vacante. ¿Cómo hace un gobierno que está en absoluta minoría en el Senado para poder integrar una Corte vacante? Es complejo, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿se podría considerar la designación? Bien, ahí está explicando Francos qué es lo que puede llegar a suceder. Vos tenés hoy 3 jueces en la Corte. Uno renuncia a fin de año, que es Maqueda. Quedan 2. Entonces sí, ahí se agarra el gobierno y dice, che, yo no puedo dejar la Corte sin jueces. Y como el Senado no me quiere aprobar la gente que yo propongo, ya está, los nombro yo por decreto y listo. Bueno, parecen estar esperando el tiempo de que eso suceda para concretar esa estrategia. Pero sucedió algo en las últimas horas, en los últimos días, y Majul le pregunta a Guillermo Francos, el jefe de gabinete, si hay un acuerdo con Cristina Kirchner para designar al Lijo en la Corte. ¿Por qué? Bueno, porque en las últimas horas del jueves, la catamarqueña, la senadora Lucía Corpacci, muy cercana, extrema confianza de Cristina Kirchner, firmó el dictamen favorable al pliego de Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema. Eso es un signo para muchos de que Cristina habilitó, entonces, que Lijo tenga los papeles en regla y los números necesarios para llegar a la Corte Suprema. A ver cómo respondió Francos al respecto. ¿Y tienen un acuerdo para asignar a Lijo y a Mansilla con los votos de los 2/3 de los senadores que deberían incluir, obviamente, el apoyo de los senadores de la Unión por la Patria, los senadores que... Bueno, a ver, yo digo, cuando se hace una propuesta de candidato a miembros de la Corte Suprema, claramente hay que tener el apoyo mayoritario del Senado, y para eso uno tiene que contar con votos del oficialismo y de la oposición.
Entonces, yo no digo que haya un acuerdo porque hasta ahora no han salido, ¿no? O sea, ahora se acaba de juntar votos para el dictamen. La novena firma, ¿no? Del hijo, ¿no? Sí. Según que escuché el comentario, digamos, no, ni siquiera lo vi porque creo que fue el viernes, ¿no? Sí. El de Corpachi, la ex gobernadora. El de Corpachi, Catamarca. Exactamente. Entonces, bueno, ahí hay, eso quiere decir que hay un despacho de comisión. No quiere decir que esté todavía el voto en el recinto. Todavía falta el de García Mansilla. Bueno, hay que ver, hay que esperar. Nosotros hemos hecho el presidente, mejor dicho. Yo no digo que haya un acuerdo, pero tampoco lo niego, ¿no? Fue un poco la traducción de lo que dice Francos ahí. Y sería bastante particular, ¿no? Que el hijo efectivamente llegue a ser juez de la Corte Suprema con respaldo del kirchnerismo. Sería algo novedoso, por cierto, si uno contrapone la mirada y la estrategia que ha tenido el kirchnerismo y la confrontación abierta con un sector de Comodoro Pi que Ariel Hijo representa a la perfección, ¿no? Claro. Bueno, por supuesto, esta es como una rosca de Palacio muy por encima de todo lo demás que sucede en la vida real de todos nosotros. Entonces vos nunca terminás de saber realmente, por más que tengas acceso a información, a que te lo digan, a que te expliquen, ¿qué será, no? Claro, cuáles son las especulaciones, cuáles son las conexiones y las especulaciones que cada uno hace en relación a poner a un personaje como el hijo en ese lugar. Y porque cuando vos ves que hay una contradicción, vos decís, bueno, pero entonces acá debe haber algo más. Hay algo más. No es solo la contradicción por la contradicción en sí misma del kirchnerismo bancando al hijo para llegar a la Corte Suprema, si es que es así, por cierto, veremos. Y si sucede, vos decís, bueno, entonces, ¿qué será lo que sucedió? ¿No? Porque las contradicciones no se dan solas porque sí y nada más. Digamos, cambié de opinión. No, claro. Pues ahí lo pensé mejor y la verdad que no era tan así. Bueno, no sé, suceden cosas, ¿no? Por ahí, claro, te marcan el camino, te dicen, por acá, mirá. Sí, veremos. Pero en la conformación de la Corte, a ver, esto parece, insisto, muy lejos, muy de rosca, muy palaciego, pero es determinante para los próximos años de la Argentina. Porque así fue durante los 90 también, porque siempre que hay cambios, no solo de gobierno, sino de intento de cambio de procesos políticos, de transformaciones profundas, como las que está llevando a cabo Milei, por supuesto, en contra de los intereses de la mayoría de los trabajadores, etc. Vos necesitás, por lo general, para avanzar con ese grado de reformas, una corte amiga, ¿no? Y le pasó a Menem con la corte automática de los 90 y hay un intento ahí, pareciera, ya te digo, ni siquiera de Milei. Conformar una corte así es requisito necesario para el poder económico hoy en la Argentina. Conformar una corte que atienda ese tipo de intereses, que responda a ese tipo de intereses, más propensa a fallar en favor de los intereses de los grupos corporativos, no es algo, creo yo, que le interese especialmente a Milei. No necesariamente, esto estoy suponiendo, sino más bien a los factores de poder, a los grupos económicos que respaldan a Milei, que pusieron a Milei donde Milei está, ¿no? De alguna forma, y que necesitan esos sectores también una corte que también les permita avanzar en las transformaciones que esos sectores quieren, ¿no? Sí. Hay nombre y apellido en estos casos, pero bueno, es más difícil de identificarlo, ¿no? Es verdad también que hay mucha resistencia en algunos de esos grupos de poder. Digo, uno escucha hablar a Pañi, sabe que también, digamos, habla desde un lugar y por unas voces. Bueno, el dueño de la Nación, vamos a hacerlo concretamente, Saguier, está abiertamente en contra de que Ariel Hijo llegue a la Corte Suprema. Entonces vos agarrás el diario La Nación, por ahí el canal depende de la hora, depende del personaje, pero agarrás el diario La Nación y es una batalla en contra de que el hijo llegue a la Corte. Bueno, cuestiones de intereses propios. Claro. Por eso a veces es interesante ver cómo se comportan los medios, no porque los medios influyan tanto en la sociedad, sino especialmente en la política. Claro. Y también para saber, uno también sabe desde dónde hablan esos medios. Y dónde están parados, ¿no? Claro. Pero bueno, es bien interesante esa discusión y esa disputa, porque aunque parezca lejano, establece las bases, las condiciones para que las transformaciones profundas que luego sí afectan a la vida cotidiana de todos nosotros sucedan, ¿no? Para eso es necesario también una Corte Suprema en estos tonos, ¿no? Acorde a los tiempos de época. Bueno, hablando de Cristina, ¿no? Que la mencionábamos ahí, Cristina Kirchner se mueve como candidata, marca el pulso con sus recorridas, sus apariciones en distintos lugares de la Argentina. Está bajando línea, agenda programática, polarizando sin ningún tipo de eufemismo ya con Javier Milei, ya no hay metáforas en esa discusión. El sábado estuvo en un encuentro nacional de salud en Rosario, en la segunda escala de su gira federal. Venía de participar de un acto y de recorridas también en Santiago del Estero. Bueno, en ese marco, discusión sobre la situación de la salud en la Argentina,
le dijo a Milei, ya que sos tan guapo, animate y desregulá los medicamentos. Ya que venís, meta desregule, ¿por qué no desregulás los medicamentos? Dijo ante trabajadores y trabajadoras de la salud. El otro gran tema que no se animan a desregular, porque estos desregulan a favor de poquitos muy poderosos, el de los remedios. A ver, Milei, ya que sos tan guapo, desregulá los medicamentos, que podamos tener medicamentos genéricos importados para reducir el costo de los presupuestos sanitarios. A ver si te animás. A ver si te animás. No. Ahí para un cantito, ¿no? Sí. Milei basura, vos sos la dictadura y lo para. Ahí lo para. Y sale con el otro, llamen al gorila de Milei, claro. Y ese dice, ese sí. Ese sí. Cristina dice, el otro más no, el otro no, ese sí. El otro quedó viejo, ya está. Ese sí. A ver. Ese sí. Ese sí. Y lo mueve la cabecita, salta, baila. Que este pueblo... Te ordenas hasta los cantitos, Cristina. Claro. Cristina dijo, vengo a ordenar el peronismo y hasta las cosas que se cantan. Sí, dijo. Perfecto. Muy bien. De alguna forma está en esos detalles también. Bueno. También es un tema en el que está todo medio raro. Esto que dijo Cristina con el tema de la desregulación de los medicamentos, porque el gobierno viene laburando en ese sentido, en la desregulación de los medicamentos. Sí. Hay ahí también una disputa interna dentro del mileísmo, si se quiere. Sí, claro. Bueno, no, eso le pasa a todos los gobiernos, ¿no? El tema medicamentos, laboratorios. Sí, son temas... Si hay áreas grises en nuestra vida institucional. No todo es blanco-negro ahí, Que no todo es blanco-negro porque cruza intereses, porque todos tienen el lobby de las farmacéuticas. Deposita representantes en los distintos espacios políticos, corporativos. Entonces vos cada vez que tocas temas farmacia, laboratorios, remedios, vos ves que por alguna razón tienen representantes voceros en distintos lugares. Gente que te vota a favor y te vota en contra. Gente muy progre. Gente muy progre. Muy progre. Bueno, raro, pero ¿por qué? Básicamente porque es uno de los negocios millonarios más extraordinarios que hay, no solo en Argentina, sino en el mundo, ¿no? Entonces, claro, mueve voluntades, guiño, guiño. Sí, hablando de marcar el camino, ¿no? Claro. Bueno, Cristina también propuso avanzar en un sistema sanitario integral, algo de lo que ya viene hablando hace rato, y llamó a repensar el Estado, a no tenerle miedo a la palabra eficiencia. Señaló que el problema de la salud mental, y acá es donde ya directamente Ciro eufemismo le tira a Milei, ha penetrado transversalmente y se puede ver en las más altas esferas del poder. Y ni qué hablar de la salud mental, que crea el temor al perder el trabajo, a que no te alcance la guita, tener que tener 3 o 4 laburos. Dicho sea de paso, salud mental que hoy, lamentablemente, en la República Argentina la podemos ver desde las más altas esferas también, hasta abajo, hasta muy abajo. Ha penetrado transversalmente el problema de la salud mental en la República Argentina, compatriotas. Y hay algunos casos que parece ser que no tienen cura tampoco. Pero bueno. Pero que parece bastante claro, ¿no? Sí. Por eso alguien tenía... Empieza con J y M, el apellido. No sé quién será. Sí. JM, decís. Jerónimo. Juan Manuel. Ay, será. Ay, ¿de quién estará hablando? Bueno, Jorge Macri, no hablen más de Jorge Macri. Me parece que es otro. Otro JM. Bueno, en fin, Cristina, más allá de todo ahí, moviéndose, ¿no? Activa, se muestra como líder del Partido Justicialista y también un intento, creo yo, y por eso va a seguir en las provincias, de desconurbanizar el peronismo, o al menos al kirchnerismo también, ¿no? Esta cosa que ha sucedido con el peronismo en los últimos años, que se metropolizó, ¿no? Y que ha perdido fuerza, movilidad, energía, actitud en las provincias. Bueno, empezar a eso que ella viene diciendo, ordenar y empezar a generar, ¿no?
una mística o algo. Empezar que pase algo con el peronismo y activar algunas emociones dormidas en distintas partes del país y salir de acá, ¿no? Del AMBA, de donde se discute todo, donde están los canales, de donde salen todos los candidatos, de donde salen los gobernadores bonaerenses y los jefes de gobierno porteños y los presidentes. Todo tiene que ver con lo que sucede en el área metropolitana de Buenos Aires y en parte explica que llevemos 3 presidentes porteños seguidos, ¿no? Sí, También. sí, y la dificultad para que referentes políticos del peronismo de cualquier otro espacio, pero de las provincias tengan fuerza en ese sentido. Mira, hay una charla, porque la vi el fin de semana, en el ciclo de diálogos de la izquierda diario, con Fernando Rosso, Sí. con nuestro amigo Martín Rodríguez, Sí. Tinta Limón. Y en un momento de la conversación, Martín traza también cómo en las elecciones, las últimas grandes elecciones, digamos, la de 88, 89, 90, elecciones y campañas, digo, ¿no? Sí. Mediados del 90, 94, 95, incluso la de la post-crisis 2001, etcétera, cómo había gobernadores, ¿no? Disputando los destinos del país. Y cómo todo eso se fue cada vez, a medida que fue pasando el tiempo y en los últimos años ni hablar, metropolizando fuertemente esa discusión. Se terminaron las tonadas, decía. Se terminaron las tonadas. Son todos porteños o bonaerenses, los candidatos a presidente y los presidentes. Pero incluso los gobernadores bonaerenses son porteños, los jefes de gobierno porteños son bonaerenses. Sí. Es como una cosa medio difusa ahí donde quedó entrampada la discusión política, ¿no? Bueno, cambiamos de tema. Se fue Moyano de la CGT, o al menos de la conducción. Pablo Moyano renunció a su cargo de cosecretario general de la CGT, novedad política relevante de los últimos días. He tomado la decisión de renunciar a mi cargo como cosecretario general de la CGT al no coincidir con las decisiones tomadas por la llamada Mesa Chica. Así de breve, Muy escueto, ¿eh? muy escueta, la firma de Pablo Moyano, que había pedido profundizar las protestas con un paro general o una movilización. Sin embargo, la mayor parte de los dirigentes de la Mesa Chica ya descartaron de plano que pueda haber un paro. Y esta mañana, de hecho, el secretario general de UPCN, Andrés Rodríguez, en diálogo con Ari Lijalad en el Destape, dijo que no hay ánimo en la sociedad, ya ni siquiera en la CGT, en la sociedad no hay ánimo para un paro, dice. Sentido de Pablo Moyano que es necesario un nuevo paro ahora antes de fin de año. Porque realmente nosotros visualizamos que no hay un ánimo en la sociedad y sobre todo en la sociedad trabajadora de generar un paro. En este momento hay muchas preocupaciones, por supuesto las situaciones sociales no están para nada solucionadas, somos conscientes que hay una pérdida creciente del poder adquisitivo de los salarios, tanto públicos como privados, hay una expulsión de mano de obra en muchas actividades y hay preocupación, pero hoy no está el clima, es decir, hay una percepción lógica que hoy determina que no está el clima para hacer un paro nacional. Porque ¿qué pasaba? ¿Qué pasa? Si nosotros convocamos simplemente como declaración un paro nacional y fracasa, en realidad es una medida que se vuelve contra los trabajadores, no a favor. Entonces, estas cuestiones hay que razonarlas bajo esa responsabilidad. Nosotros tenemos responsabilidad de gestión, tenemos que gestionar todos los días las situaciones de cada sindicato. Fíjese, nosotros como UPCN estamos inaugurando el día miércoles un sanatorio de primer orden, en este momento, en difícil momento tan complejo y tan difícil, tan empobrecido, estamos inaugurando un sanatorio de primer magnitud en la localidad de Zárate. Bueno, esta gestión que se hace interna para el gremio, para darle a la gente mejor servicio de salud y tratar de protegerlo en otras condiciones, porque de última una buena salud también es un salario indirecto para la familia de un trabajador. Bueno, son realidades que tenemos que manejarlo todos los días. Ahora, entonces, estas cuestiones no se pueden poner en juego, digamos, por una suerte de sentido de ver que hay que ser, es revolucionario el que lanza un paro, no es así. Bueno, yo por lo que escuché. Y Ari, obviamente, de alguna cosa más le quería decir, pero esa es la postura de la Mesa Chica de la CGT. Eso es lo que hoy representa la conducción de la CGT. Diálogo con el gobierno y no están dadas las condiciones sociales, ¿no?, para un paro, ¿no? No están dadas, no hay ánimo en la sociedad para un paro, ¿no? Uno lo puede pensar desde términos estratégicos, ¿no? Es cierto que a veces, si vos convocás un paro y el paro es un fracaso, eso termina perjudicando la herramienta, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué es esto del ánimo? ¿Qué es lo que hay? ¿Cómo se mide si la cosa está o no está para un paro? Bueno, estos tipos hace muchísimos años, uno hay que reconocerle, tienen muchísima experiencia, hace 40 años que están en ese lugar, algo deben saber de cómo son los climas y los tiempos para un paro. Ahora, lo que acá evidentemente hay es falta de voluntad también para que esas condiciones existan. Eso sí,
Eso también es evidente. Si por ahí no están dadas las condiciones. Bueno, pero esas condiciones no es que un día llueve, cayeron condiciones para un paro, hagámoslo. Se trabaja, se construye, se generan, ¿no? Sí. Además decir, digamos, que eso puede perjudicar a los trabajadores, o sea, hay que decirle, hola Rodríguez, los trabajadores están siendo perjudicados por todos lados. Sí, lo que hay que ver ahí es lados. eso lo que te dirían ellos en ese caso. Lo entiendo como herramienta. No, pero además, los nuestros, te dicen ellos, los trabajadores sindicalizados, no están perdiendo con la inflación, no están viendo pulverizados sus ahorros. Eso te dicen ellos, digamos, los que representamos nosotros. Después, claro, también hay una realidad, y esto lo venimos diciendo, y excede a la CGT. En el mundo laboral hoy en la Argentina, te lo venimos diciendo hace rato, está tan fragmentado que es difícil incluso pensar una CGT combativa con éxito, en términos de organización y de lucha en las calles. Sí, claro. Supongamos que vos tenés una CGT recontra combativa, recontra al frente, y bueno, y va, y organiza, y mueve, y todo. Hoy representa el mundo laboral un 40% de los trabajadores registrados. El resto todos con lo que ya sabemos, cada uno por la suya o en negro, etcétera. De esos 40% registrados, solamente la mitad está sindicalizado, así con la posibilidad de mover, etcétera. Lo que, claro, más allá de la representación y la cantidad que representan, sí es cierto, establecen pulsos, climas. Como tener una CGT combativa no es lo mismo que una CGT que se sienta a tomar el té todos los días en la Casa Rosada. Sí. Pero ahí está en esa. Mira, hoy sale en Clarín Gerardo Martínez, el titular de la UOCRA y referente clave también de la conducción de la CGT, a decir, Pablo Moyano es un outsider fácilmente usable por el kirchnerismo. Entonces, lo que vos ves acá es que ya no es solo cómo se posicionan frente al gobierno y a las políticas económicas, sociales y laborales del gobierno, sino, como todo últimamente, en los largos años de la discusión política en la Argentina, cómo se posicionan frente al kirchnerismo. Vos decís, pero la discusión es con el gobierno o con el kirchnerismo, Martínez. Porque si la discusión es con el kirchnerismo, bueno, estamos hablando de otra cosa. Bueno, no estamos hablando de condiciones de los trabajadores, estamos hablando de condiciones políticas entre ustedes. Sí, Martínez, que hace no tanto se definió como casi mileísta, ¿no? No, ese fue Fernández de UTA. Ah, de UTA. Sí. Igual no descarto que Martínez también lo considere. No lo sé. En este caso rechazó que vaya a haber nuevas renuncias en el Consejo Directivo y siguen con el diálogo tripartito, ¿no? Gobierno, empresarios, sindicatos. No puede ser solo para la foto, dice Martínez, casi como suponiendo que al final va a ser solo para la foto, pero veremos. Dijo que la salida de Pablo no es ningún quiebre, es una renuncia más, y Camioneros va a presentar a un representante reemplazante en los próximos días. No tiene más volumen político que eso. Le quiere bajar el precio Martínez a la renuncia de Pablo Moyano. Dijo que la CGT como tal no tiene en su calendario un plan de lucha, sí el apoyo solidario a los distintos sectores que puedan estar en conflicto. Dice Martínez, muy en línea con lo que escuchábamos recién de Rodríguez, ¿no? Y dicen, ¿creen que no hay marco de respaldo social a un escenario de medidas de fuerza? Le pregunta Elizabeth Pejer en Clarín. Indudablemente, dice, vemos que hay hacia el gobierno una sensación abiertamente positiva de la sociedad debido al trazado financiero. Reconoce Martínez, representante de los trabajadores, que hay un sector de la sociedad que banca al gobierno por cómo están dadas las condiciones financieras de la Argentina hoy. Pero la gente también dice que es necesario asegurar la estabilidad económica, que no es un aval para todo, que no es un cheque en blanco. En fin. La sociedad ve que hay algunos buenos resultados en la cuestión macroeconómica, pero le preocupan otros factores también. Hay un nivel de tolerancia de la clase media que sorprende y hay que analizar ese escenario responsablemente. Bueno, esa es la postura de la CGT. Y te voy a decir, es la postura de la CGT y es la postura de un sector del peronismo y es la postura del sistema político en general. Que ven esto. Dicen, pero incluso los que no coinciden ideológicamente, políticamente con Milei, dicen, pero pará. Esto parece empezar a tener resultados, parece empezar a tener aceptación social, la clase media está de fiesta, puede ir a Florianópolis, puede comprar en Chile, vos empezás a ver que hay como un clima de que van, ¿no? Está el gobierno en ese sentido, vamos a suponer, en un buen momento. Entonces, ¿qué hacen los que deberían generar las condiciones de lucha, de enfrentamiento, de cuestionamiento al gobierno? Sí. Se acomodan. Dicen, no, bueno, mira, esto me parece a mí. Empiezan a charlar entre ellos, ¿no? Dicen, esto va para rato. Capaz no nos conviene tanto hacernos los picantes, vamos a empezar a ordenarnos y en fin, el sistema político se ordena. Entonces lo dijimos por suerte desde un comienzo, cuando decían, no, el gobierno no se lo va a permitir, no, los gobernadores no lo van a hacer, no, los intendentes se van a plantar. No se planta nadie. Cuando las condiciones más o menos están estabilizadas y el sistema político... Yo hablo del sistema político pues por arriba que eso sucede. Por abajo es muy distinto. Sí. Las fragmentaciones, los tiempos, las luchas, las necesidades son muy distintas por lo general a la dirigencia política y desde hace rato vemos cómo cada vez más
esas situaciones están cada vez más distanciadas, ¿no? Del sistema, de la dirigencia, de lo que abajo se sucede o se debe representar, ¿no? Y también cómo la política y el sindicalismo, todos van corriendo atrás de las encuestas, de los focus group, y es muy difícil ir desde atrás y cambiar las cosas, digamos. Si vos vas corriendo de atrás siempre, solo vas a estar siguiendo, ¿no? Al menos un sector, ¿no? Al menos un sector. Como en cada uno de los espacios políticos, hay siempre un sector más propenso al diálogo, y otro más propenso a, yo no tengo nada que esperar ni que negociar. Y en este sentido, salió el líder de aceiteros, Daniel Jofra, con este contexto, tras la renuncia de Moyano, decir que es momento de organizar una estructura sindical paralela a la CGT, porque no se aguanta más la pasividad frente a los ataques del gobierno nacional. Y le dice a Pablo Moyano y a Paco Manrique, que es otro de los que se fue de la CGT, el secretario gremial CGTista, se fue también en ese momento. Manrique les dijo, hay que organizar un frente sindical de resistencia. Es imprescindible un frente sindical de resistencia. Entonces, como vos tenés la CGT por ahí más ordenadita, mimosa, dialoguista, tenés otro sector del sindicalismo más combativo, que dice, no, acá no hay nada que esperar, no hay nada que negociar. Nosotros ya sabemos hacia dónde va esto, ya lo vimos en otros momentos de la historia. Tenemos que establecer un plan de resistencia. Y ahí tenés a los aceiteros, las 2 GTA, distintos sindicatos que todavía integran la CGT, que puede estar Pablo Moyano o no, en fin. Pero digo, hay distintas formas también, así como tenés a Martínez y Rodríguez, tenés a Jofra, entre otros sectores que dicen acá no hay nada que arreglar, ¿no? Bueno, en fin, es parte de la discusión que se está dando por estas horas en la política nacional. Amigos, amigas, hasta ahí lo cerramos. Aunque, ¿y si lo paso? ¿Puedo pasar el video de Milei? Lo voy a pasar. Ese es lo último que tenemos. Lo último del video 20. Porque yo siento que es parte también de la discusión que se está dando por estos días. ¿Qué hacer con, por ejemplo, la privatización de los clubes de fútbol, las sociedades anónimas deportivas, el ejemplo de los clubes de Brasil, todo sad. Sí. ¿Y qué pasa si Racing pierde todo? Decía Milei. ¿Y qué van a hacer los hinchas? A ver, escuchalo. Ingresan las sociedades anónimas deportivas a Independiente. Independiente empieza a ganar todo. Y Racing no gana nada. Bueno, entonces vamos a ver después que deciden los socios de Racing cuando pierden todos los partidos. ¡Ay, qué alegría! Digamos, no soy sociedad anónima, pero pierdo siempre contra Independiente. No, digo, eso se va a terminar. ¡Tal cual! ¡Es tal cual! Pero mirá el tipo cómo la ve, Bueno, y un remate a lo Capusotto como para cerrar, chicos, porque también tiene que ver con la actualidad política y social de la Argentina, ¿ok? Me parecía muy relevante finalizar el resumen imposible, así, de Maldita Suerte. Maldita Suerte. Una mirada absurda de una realidad crítica.